Ahí. Oh, eh, arrancamos, perdón, ar- bueno, vamos arrancando, este, se va. Perdón la demora. Bueno, el título era sepsis de piel y partes blandas, en realidad va a ser infecciones graves de piel y partes blandas. Eh, es un tema, no tiene mucha vuelta, en realidad. Pero no, a mí me pareció entretenido cuando lo repasé. La idea no es hacerlo muy pesado. Yo generalmente trato de armar la diapositiva para que si se lee se entienda, y no poner cosas muy abstractas. Eh, pero bueno, eso nada más. Entonces, empezando un poco, cualquier cosa me paran y me preguntan o me dicen, deja de hablar pavada y vemos qué sale. Este, para empezar, nosotros sabemos que la piel tiene su anatomía, una epidermis, una dermis, dos fases, superficial y profunda, entre medio la celulitis, perdón, el tejido celular subcutáneo y por debajo el músculo. De acuerdo a dónde asciende la infección, es que podemos tomarla de distintas formas, lo que es la epidermis y la dermis, las infecciones superficiales, y ya las infecciones que afectan el tejido celular subcutáneo, las fascias y el músculo. eh, Son las infecciones profundas. Dentro de las superficiales tenemos el impétigo, la erisipela, en fin, el eczema. Ya después tenemos la celulitis. Y eso y así es una de las formas que tenemos para clasificar lo que son las infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Con sus distintos componidos, fascitis, miofascitis, celulitis, en fin. Otra forma de clasificar lo que tenemos es de acuerdo al lugar donde asienta la infección, si es en la cabeza, si es en las extremidades, el tronco. Podrían ser distintas formas de clasificarlo, lo cual está bien, pero creo que lo más importante es esto de ahí abajo, y lo que más nos interesa a nosotros es tratar de diferenciar, sea cual sea la infección, en si es necrotizante o no es necrotizante. Y ese es el primer paso, quizás, porque va a tener tratamientos distintos, principalmente el quirúrgico, obviamente que el antibiótico, y además va a tener un pronóstico. Entonces, no es que no importe llamar celulitis de gangrena de Fournier, de hecho voy a hacer una breve mención a continuación, pero como primer paso importante que nos importa a nosotros es intentar determinar si existe un componente necrótico o no en estas infecciones, ¿tá? Lo cual es muy difícil, muy difícil. ¿No? Yendo un poquito a esas cosas que les decía, a esas entidades mismas de las infecciones de piel y partes blandas, la erisipela y la celulitis, lo menciono, sobre todo porque muchas veces vamos a tener pacientes que vienen de la emergencia, o vienen de sala, o vienen del domicilio con estos diagnósticos, ¿no? Son infecciones superficiales, bacterianas. La diferencia entre la erisipela y la celulitis quizás la conocen, si no, está bueno repasarlo. La erisipela, esos bordes bien marcados, esa lesión eritematosa que se eleva por encima de la piel sana, mientras que la celulitis ya son lesiones menos definidas, que generalmente afectan miembros inferiores, y bueno, están causadas por estreptococo, sobre todo el piógenes, y también por el estafilococo aureus. Les digo por eso, ya llevan, si están en tercero o en segundo, pero si recién arrancaron, estoy seguro que más de una vez vieron esas piernas, que a uno le queda siempre la duda, ¿qué es esto? Venían siendo tratados a domicilio. Entonces, más allá de que son infecciones comunitarias por otro nivel de atención, las podemos llegar a atender nosotros, ¿tá? Pero después tenemos estas infecciones que son las que sí, quizás dentro de CTI o dentro de cuidado intermedio, son las que más nos llama la atención, ¿no? La gangrena de Fournier es un tipo de severo infección de piel y partes blandas necrotizante, agresivo, que compromete el área genital y el periné y eventualmente se extiende hacia la pared abdominal. La mayoría de las veces tienen un origen identificable, ya sea un trauma quirúrgico, o un traumatismo de algún otro tipo, pequeñas cirugías, en fin.
tener en cuenta esto, y esto después lo voy a retomar brevemente en lo que es el tratamiento. Generalmente se respetan los testículos, no así la piel del pene y la piel del escroto, y es poco frecuente el daño del esfínter anal. ¿Ah? Por otra parte, tenemos la gangrena de Melané y la gangrena, o gangrena bacteriana sinérgica, porque actúan de forma sinérgica en su fisiopatología distintas bacterias, usualmente Auris Streptococcus, aunque hay muchos más. Es otro tipo de fascitis necrotizante que afecta el tronco, la pared anterior, y que se da sobre todo en pacientes postquirúrgicos o con algún grado de inmunocompromiso. Y la angina de Ludwig, que es otro de esos grandes nombres que quizás nosotros podemos escuchar ahí al pasar, sobre esa celulitis de los espacios submandibulares, sublinguales, en fin, esos espacios orofaringeos, que se puede diseminar rápidamente por los tejidos locales. La gran mayoría de las veces, 70%, se deben a focos odontogénicos. Son polimicrobianos, por esas especies que se ve ahí, y hasta un cuarto de los pacientes van a presentar algunas complicaciones, desde fascitis necrotizantes del cuello hasta mediastinitis, pericarditis, afectación pulmonar, en fin. Pero vuelvo a lo mismo, más allá de que existen estas entidades, lo que más nos importa a nosotros es ese componente necrótico, además de todas las disfunciones que pueda generar, por el pronóstico y por el tratamiento. Entonces, tenemos que intentar hacer un esfuerzo para lograr buscar ese componente necrótico, ya sea una celulitis necrótica, una fascitis necrotizante, una miofascitis necrotizante, no importa. ¿Tá? Lo que importa es, ¿tiene necrosis o no tiene necrosis? ¿Tá? Porque las que no son necrotizantes van a tener un tratamiento, un manejo médico general, y las necrotizantes van a requerir un tratamiento quirúrgico agresivo y temprano, como vamos a ver. Ya entrando un poco más a lo que es la fisiopatología y de forma bastante breve, ese esquema habla de lo que es las infecciones por estreptococos del grupo A, todos los factores de defensa que tiene justamente para irrumpir en nuestra inmunidad y generar infección, no importa. Después, lo que sí es como quizás más importante o más esquemático, podemos diferenciar en la fisiopatología dos grandes grupos, aquellos con una puerta de entrada evidente y aquellos que no tienen una puerta de entrada evidente. Los de la puerta de entrada evidente, como ya sabemos, se genera una brecha en la piel, sea cual sea el motivo, penetran las bacterias, generan una inflamación local con destrucción del tejido, microtrombosis y trombosis de los vasos de la piel, y ahí se genera el componente necrótico, que luego se va a manifestar con bullas, eritemas, cianosis, en fin. Más difícil aún son lo que son las infecciones criptogénicas, o sea, aquellas que no tienen una puerta clara de entrada. Siempre va a haber algún grado de lesión endotelial, ya vamos a ver por los factores de riesgo, siempre hay algún grado de lesión endotelial. Cuando se produce una bacteriemia, estas bacterias se adhieren a esa área de lesión endotelial, lesión muscular, hay un aumento de la expresión de unas proteínas de adhesión, sobre todo en los miofilamentos, que se llama vimentina. En fin, la bacteria se adhiere y se generan los mismos cambios: inflamación, liberación de citoquinas proinflamatorias, reclutamiento de células inflamatorias, microtrombosis de vasos, componente necrótico, y se genera la infección que se puede extender a través de las fascias. Pero eso es lo más importante. Y ni que hablar, cuando la puerta de entrada es evidente, es quizás una facilidad en hacer el diagnóstico, la dificultad reside cuando no tenemos una puerta de entrada clara. Nosotros podemos clasificar a estas infecciones en 4 tipos, ¿tá? Un tipo 1 polimicrobiano, tipo 2 monomicrobiano, la mionecrosis clostridial de tipo 3, y las tipo 4, que son las infecciones micóticas, que no voy a hacer mucha mención, sobre todo porque no son muy frecuentes, y de hecho la bibliografía no habla mucho, salvo algún reporte de caso, pero existe, si ustedes repasan o leen, las pueden llegar a encontrar. Las infecciones polimicrobianas, que son, como ya habíamos dicho, la gangrena de Fournier, las infecciones de los espacios profundos del cuello, como la angina de Ludwig, se dan tanto por microorganismos aerobios, anaerobios, y anaerobios facultativos. Generalmente son por microbiota propia del paciente, aunque también pueden ser de adquisición nosocomial. Intervienen distintos tipos de streptococos, estafilococos y anaerobios como el bacteroide, la prebotella, el fusobacterium o los peptostreptococos. Y eso se asocia generalmente con procedimientos quirúrgicos, sobre todo procedimientos quirúrgicos que involucran el intestino,
el trauma abdominal penetrante, las infecciones, las heridas de la piel, ya sea por UPP, ya sea por mordidas de animales, y básicamente por eso. Por otro lado, tenemos las infecciones monomicrobianas, que son lo más frecuente es que se den por el Streptopiógenes y el Staphylococcus aureus, aunque también pueden existir otros cocos, como Disgalactiae. Los bacilos gram negativos, que tienen alguna característica en particular, sobre todo con los factores de riesgo, que lo voy a decir más adelante, son el vibrio y la aeromona, que son los bacilos gram negativos en general más frecuentes. El vibrio que cursa de manera más fulminante. La mayoría son de adquisición comunitaria y la mayoría de los casos asientan sobre todo en miembros inferiores, ¿tá? Porque tienen relación con agua de mar y aguas residuales, entonces justamente de ahí viene esa frecuencia de donde asientan. Por otra parte, tenemos la mionecrosis clostridial. Es un tipo de infección de piel y partes blandas sumamente letal, que se da por especie de Clostridium, sobre todo el Clostridium perfringens, pero no únicamente este Clostridium, que quizás nosotros más vemos, el perfringens. Hasta el 80% de los casos surgen de tejidos traumatizados, se diseminan de forma rápidamente progresiva y dan frecuentemente cuadros sépticos. En su fisiopatología puede haber el trauma, pero también puede haber una siembra hematógena. Se genera un ambiente anaerobio que es propicio para la bacteria para desarrollarse y para generar ese daño, e intervienen varias toxinas, sobre todo la toxina alfa y la toxina tita, entre otras, bueno, que son las que generan el daño tisular. No va mucho el caso que ahonde, pero está bueno por lo menos tenerlo en la órbita. Y es así que hasta acá podemos ver una frecuencia que las infecciones monomicrobianas, o sea, las del tipo 2, se dan más frecuentemente en miembros, mientras que las infecciones polimicrobianas, aquellas que involucran el intestino o el aparato anogenital, son más frecuentes a nivel del tronco y de la región perineal. Ya se harán una idea, cuando nosotros empezamos un tratamiento antibiótico empírico, porque sea en un miembro o porque sea en el tronco, no vamos a asumir que es una bacteria. Siempre tenemos que hacer un tratamiento empírico que cubra todas las bacterias y después se ajustará, ¿tá? Pero quizás sabiendo dónde asienta la infección, uno puede tener una orientación por lo menos a priori hasta que estén los cultivos. Hay ciertas características de ciertos pacientes que sí los tenemos que tener en cuenta, sea así los pacientes inmunocomprometidos y los pacientes neutropénicos. En estos pacientes se ha visto una menor cantidad de estreptococos y una mayor cantidad de bacilos gram negativos como Escherichia coli y bacteroides. Y en estos pacientes son los que se ven las infecciones de tipo 4, ¿tá? Que son por hongos, la cándida, por los micetes, que ya les digo son muy poco frecuentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es el cambio de la microbiología que sucede con las distintas intervenciones. Puede tocar atender un paciente de entrada, que venga, nosotros hacemos el diagnóstico y va a bloqueo quirúrgico nuestra guardia, o pacientes que ya vienen reintervenidos en la guardia, y este paciente fue 2 o 3 veces a bloqueo quirúrgico, y se ha visto que cambia la microbiología, que ya de la primera a la segunda cirugía se observa una menor frecuencia de gram positivos y más cantidad de gram negativos y mayor frecuencia de multiresistentes, ¿tá? Que es lo que ilustra en las gráficas de abajo. Este es un estudio retrospectivo de 100 pacientes, pero me sirve para ilustrar esto. Tener en cuenta ante infecciones tórpidas, ante pacientes con múltiples cirugías, la presencia ya de más de gram negativos y la presencia de multiresistencia. Ni que hablar cuando estamos haciendo un tratamiento antibiótico y el cuadro clínico no mejora, sigue una evolución torpe. Es algo similar a lo que pasa con las infecciones intraabdominales. Las infecciones intraabdominales, con las sucesivas cirugías, también se ve un cambio en la ecología. Por ejemplo, si nosotros tomamos las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones del sitio quirúrgico son aquellas que ocurren 30 días luego de la cirugía, las podemos dividir en superficiales, profundas, o infecciones del espacio específico, del órgano específico. Y acá ya podemos ver cómo, además de cocos gram negativos, cocos gram positivos, que no es que no dejen de estar, se ve más presencia de enterobacterias como Enterococcus, Klebsiella, Proteus, el Acinetobacter, aunque también está el epidermis, los cocos gram positivos, sobre todo en las neurocirugías. Pero
va cambiando la ecología. Factores de riesgo, la gran mayoría de los pacientes, más de la mitad, el 60%, presentan algún tipo de factor de riesgo, sobre todo cuando son infecciones invasivas por estreptococo del grupo A, o cuando son infecciones de piel y parte blanda necrotizantes. La diabetes es la comorbilidad más frecuente asociada en este tipo de infecciones. Se asocia sobre todo a infecciones polimicrobianas y a malos resultados clínicos. El resto de los factores de riesgo ya son, creo que, conocidos por todas: enfermedades crónicas, enfermedad hepática, enfermedad renal, los pacientes en la quinta, sexta década de vida, aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Tá? Y esto es lo que les decía, esa asociación con ciertos ambientes y la infección por vibrio y por aeromona, por estos gram negativos. Vibrio se asocia a la exposición a agua de mar y a la comida de mar cruda, así como enfermedades crónicas, mientras que la aeromona, aguas residuales, y a la presencia de su presencia en alimentos, muchas veces se afecta a personas incluso sin factores de riesgo. Hasta el 12% presentan recurrencias, eso es importante, se ven sobre todo con la celulitis y con las erisipelas. ¿Ah? Y la gran mayoría no presenta un trauma local, solo el 40%. Eso hace que el diagnóstico sea difícil y es justamente a lo que vamos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Ah? No hay mucha ciencia. Eh, Creo que ahora lo más importante es esto, esta diapositiva, que creo que incluso sirve como cositas para tirar de encare, que nos tiene que hacer darnos cuenta de lo difícil y del el alto índice de sospecha que tenemos que tener en estas infecciones. No sé si me pareció que venía alguien ahí. Ah, no, pensé que era. Perdón. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico en las etapas tempranas puede ser difícil, que las lesiones severas, incluso con componente necrótico, pueden aparentar ser benignas, y no existir en estabilidad hemodinámica. De hecho, los signos cutáneos son tardíos. Puede haber bruta necrosis ahí abajo y no tener nada o tener poca cosa en la piel. ¿Tá? Las, la severidad tiene poca correlación con la profundidad de la estructura involucrada. Es difícil determinar la extensión solamente por la clínica. Independientemente del patógeno, la presentación clínica puede ser similar. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha. El dolor severo desproporcionado es quizá el hallazgo clínico más importante, ¿tá? Porque la infección se disemina por los espacios profundos y eso, bueno, empieza a generar ese dolor severo a los hallazgos clínicos. ¿Tá? Sobre todo es importante cuando no tenemos una puerta de entrada clara. Y, como van a ver en la siguiente diapositiva, ese dolor severo se instala incluso antes que la disfunción orgánica múltiple, que las manifestaciones cutáneas. De hecho, esa tríada de dolor severo desproporcionado, eritema y tumefacción nos tiene que hacer sospechar una infección necrotizante de piel y partes blandas. Ven que, ya les digo, los signos tempranos son sobre todo el dolor desproporcionado. Y cuando estamos tratando un paciente, por ejemplo, una celulitis, lo que sea, y no mejora, ahí tendríamos que empezar a sospechar las infecciones necrotizantes. El shock puede instalarse tanto de forma temprana como de forma tardía, y las manifestaciones cutáneas, la bulla, la crepitación, la cianosis, la necrosis, son tardías. ¿Tá? No tienen que estar presentes para nosotros hacer el diagnóstico de una infección, o por lo menos para nosotros sospechar e ir a buscar la infección severa de piel y partes blandas. Esa imagen resume eso. Signos tempranos, sobre todo el dolor. Ya los signos más tardíos son los signos de compromiso cutáneo, quizás los signos de compromiso nervioso. Hasta el 50% de los pacientes van a desarrollar shock séptico, ¿tá? Y un tercio, digo, van a requerir ventilación mecánica, y un tercio de los pacientes van a presentar injuria renal aguda. Pero creo que eso es lo más importante: el dolor severo desproporcionado a la manifestación clínica, y no esperar que aparezcan los síntomas, los signos cutáneos, para sospechar la infección de piel y partes blandas. Igual todo esto es muy lindo de leer. Realmente esto lo que muestra son
qué cosas pueden entorpecer el diagnóstico. ¿Tá? Muchas veces los pacientes consumen por dolor, por fiebre, AINES, y eso puede enmascarar el dolor. De hecho, hay estudios, o antes se planteaba sobre todo, que los AINES generaron una alteración en la función de la agregación de los neutrófilos, que eso no se demostró, sí genera alguna alteración de la inmunidad, pero se ha visto sobre todo a nivel preclínico, pero el consumo de AINES nos puede embarrar la cancha para hacer el diagnóstico. La ausencia de las manifestaciones cutáneas cuando hagamos los cuadros de forma temprana. Cuando el cuadro se relaciona a una cirugía, atribuir el dolor a la cirugía y no a una infección, que vamos a ver eso un poquito más adelante. Y bueno, que no hay hallazgos específicos de imagen y la ausencia de manifestaciones cutáneas entorpecen todo este diagnóstico. Por eso le digo, alto índice de sospecha, diagnóstico difícil, una enfermedad que es cuadrada, pero que así como es cuadrada, es realmente difícil llegar a un diagnóstico en muchos casos. El gol estándar es abrir al paciente y mirar para adentro. No tiene mucha vuelta. Quizás lo más difícil es convencer al cirujano. Pero eso sigue siendo el gol estándar. ¿Tá? No hay examen imagenológico, ni paraclínico, ni signo clínico que sea mejor que ir a explorar de forma quirúrgica. Lo que podemos hacer quizás en la unidad, no digo nosotros necesariamente, quizás sí, es lo que se llama el test del dedo, que es lo que ilustran las imágenes, es hacer una pequeña incisión de 2 centímetros y meter el dedo y ver si los tejidos ofrecen resistencia o no, y si además con eso sale un líquido sucio, gris, amarronado, y ni que hablar que cuando se abre, ver si el tejido, el cirujano lo va a ver, que el tejido no contraiga, que no haya sangrado, o sea que haya evidencia de necrosis. Pero eso es el gol estándar. ¿Existen alteraciones paraclínicas? Existen, no son específicas. La hiperlactacidemia se asocia a malos resultados, el aumento de la CPK y la TGO se puede dar, sobre todo en infecciones por estrepto de grupo A, y sugiere mionecrosis, el aumento de la PCR, la leucocitosis, la hemoconcentración, alteración de la creatinina sérica. Nada nuevo, ningún misterio. Las infecciones por Clostridium sordelli, esa mención es interesante, yo nunca vi un Clostridium sordelli, por lo menos acá. Dan una reacción leucemoide, dan una reacción de hemoconcentración, pero bueno, quizás es un dato más de color que otra cosa. Es así que existen distintos test diagnósticos que se han hecho para intentar afinar el diagnóstico. Y realmente los test diagnósticos no toman nada que no suceda en otras infecciones. Por ejemplo, tenemos el score del RINEC para la predicción de infecciones de piel y partes blandas necrotizantes. Toma variables de proteína C reactiva, conteo de glóbulos blancos, hemoglobina, sodio, etc. Nada que no se pueda alterar en una neumonía, o en una meningitis, o en una infección abdominal. Se menciona en toda la bibliografía, la verdad que no es útil utilizar esto. Y después tenemos, por ejemplo, el índice de severidad de la gangrena de Fournier, que de nuevo toma temperatura corporal, frecuencia cardíaca, sodio, potasio, frecuencia respiratoria, creatinina, hematocrito, conteo de glóbulos blancos, en fin. Y sí ha sido útil para predecir la mortalidad. De nuevo, son cosas que se ven afectadas en otros pacientes. Entonces, no hay una relación paraclínica que sea específica y sigue cobrando toda relevancia en la clínica. Podemos ver alteraciones imagenológicas, ¿sí? En la radiografía es de baja sensibilidad, y cuando hay alteración, que es lo que se puede ver es gas, es un signo tardío. En la tomografía también se puede dar afectación de la grasa, presencia de colecciones y de gas, engrosamiento de las fascias, cosas que son inespecíficas que también se pueden ver en los procedimientos quirúrgicos, ¿no? La resonancia es quizás un método más efectivo para el diagnóstico, pero implica un traslado y no está disponible en todos los lugares. Y la ecografía sí también tiene
Este teórico después se los paso. Yo les digo, todo lo que ven ahí no tiene mucho misterio, por eso voy, para tratar de no aburrirlo, pero, pero yo después se los paso. Este, la ecografía es útil, sirve un poco para diferenciar la celulitis de abscesos o de abscesos asociados con la celulitis. Se puede ver una pérdida de la arquitectura tisular, pero no es útil para estimar la extensión. Es difícil utilizarlo para estimar la extensión. Sí sirve para guiar, para guiar el drenaje de colecciones y además nos puede ser útil para ver si no hay una trombosis asociada. De hecho, puede haber trombosis asociada cuando es una infección del mundo inferior, cuando hay una angina de Lubbock y se asocia también a trombosis yugular, se da lo que es el síndrome de Lemierre, esa tromboflebitis yugular séptica. Entonces es algo bueno, tiene quizás su utilidad, pero sobre todo porque lo tenemos más que nadie. De nuevo no va a ser el diagnóstico. Yendo a las muestras microbiológicas, lo que rinde más es abrir operar al paciente, llevarlo a lo quirúrgico y tomar muestras, sobre todo de la interfase entre el tejido sano y el tejido necrótico. A partir de ahí, el resto de los estudios microbiológicos va a bajar su rendimiento. El hisopado, que quizás todos le hemos pedido un hisopado a algún paciente cuando vemos que le trasuda algo, se puede contaminar en la mayoría de los casos. 60% de los serocultivos son positivos y se puede ir a aspirar, ya sea guiado por ecografía o la aspiración de alguna bulla, ya tiene un poco más de rendimiento diagnóstico, lo mejor porque nos va a servir al diagnóstico, nos va a servir para establecer la extensión y para tomar muestra es tratar de que el paciente vaya a lo quirúrgico. Ya antes de pasar un poco al tratamiento, el síndrome de shock tóxico quizás lo habrán escuchado, son estos cuadros de disfunción orgánica múltiple que se asocian a las infecciones por streptopiógenes y estafilococo aureus y son cuadros mediados por toxinas. La mayoría son causadas por streptopiógenes, son esas exotoxina pirogénica estreptocóxica A, B y C, y pequeños datitos de color, porque no le van a tener que ir a decir a nadie, anda a buscarle tal toxina. Y después tenemos la toxina del Staphylo aureus asociada al shock séptico 1, que es por las siglas, que justamente la liberación de esa toxina lo que genera es una respuesta descontrolada de las células T y una liberación masiva de citoquinas inflamatorias. Existen criterios diagnósticos para el diagnóstico del síndrome de shock tóxico, tanto para el estafilococo como para el estreptococo, que es básicamente aislar el bicho en un cultivo habitualmente estéril con disfunciones. No tiene mucha ciencia realmente. Sí se pueden ver manifestaciones cutáneas en las infecciones por estafilococo, el rash, descamación. Después, si quiere, lo ven bien, pero nada. Sospechamos una infección de piel y partes blandas, necrótica, no tenemos un cultivo, se asocia a disfunción orgánica múltiple y podemos plantear que es un síndrome de shock tóxico, sobre todo de forma empírica, y eso va a tener un tratamiento específico, que es la utilización de antibióticos que inhiban la síntesis de esas toxinas. Y eso es quizá lo más importante. Esto es un paciente que yo en realidad no lo atendí, pero es un paciente real, como para intentar sintetizar alguna cosa de todo de todo el bodrio de las cosas que dije. Una paciente de 72 años con factores con antecedentes personales habituales, cardiopatía isquémica hipertensiva, tabaquista, que tiene una fractura peritrocanteria. Y que a las 24 horas de esa fractura se hace una osteosíntesis. A partir de ahí empieza con una evolución tórpida, desasosiego, palidez, alteraciones paraclínicas, anemia, injuria renal aguda, una acidosis mixta en la gasometría, sin mucha más cosa, y en ese contexto es que ingresa a la unidad de cuidado intensivo. Se hace una tomografía, que como ven, es en la cadera izquierda, ustedes pueden ver que hay alteraciones, el informe
decía un poco de líquido, algo de engrosamiento de las fascias, aire y secando, pero todo eso puede ser debido a la cirugía. O sea que hasta acá no sabemos qué es lo que está pasando. La cuestión es que se mantiene una conducta expectante, se inicia una antibiótico-terapia con piperacilina tazobactam, que no es inadecuada, y sigue evolucionando mal. Tendencia al sueño, prioridad de la injuria renal, alteración del funcionalismo hemograma hepático, se descarta que sea una patología biliar, hasta que a los 5 días de la cirugía, 5 días, se intuba en ese contexto e instala un shock refractario. Se aísla en sangre Clostridium y fíjense que esta imagen, por lo menos lo que figura en la historia clínica, se constata después de que se instala el shock y después de que empiezan todas esas prioridades. ¿Saben? Ese miembro que es difícil, pero ven ahí las bullas, ven las livideces, ese miembro mal perfundido, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Y la cuestión que antes de poder tomar alguna conducta, por el motivo que fuese, la paciente termina falleciendo, cuestión de 7 días, de esos 7 días, quizás con generosidad sáquenle 2, entonces en cuestión de 5 días la paciente instala un shock refractario, no se puede tomar ninguna, no se toma ninguna conducta y la paciente fallece. También necrosis clostridiales, la evolución altamente agresiva que tiene, y bueno, eso de las manifestaciones cutáneas y cómo otros cuadros nos dificultan el diagnóstico. Entonces la sospecha tiene que ser alta. Ya pasamos más o menos a la última parte, que es el tratamiento. El tratamiento tiene 3 pilares, los 3 pilares que tienen casi todas las, o sea, la gran mayoría de las patologías que atendemos en la UCI: un control temprano del foco infeccioso, una antibiótico-terapia y el sostén de las disfunciones, que no voy a hacer, no voy a decir más nada porque es lo que hacemos habitualmente. El tratamiento quirúrgico en las infecciones necrotizantes tiene que ser rápido. Ya se ha visto incluso que cuando se pone un punto de corte de 6 horas, cuando se atienden antes de las 6 horas, la mortalidad disminuye significativamente. Lo ideal es operarlo cuando se hace el diagnóstico antes de las 12 horas. No más allá de las 12 horas, perdón. Pero idealmente, lo quise decir, antes de las 6 horas. La cirugía, como ya habíamos dicho, hace el diagnóstico, determina la extensión y permite la toma de muestras. Y después lo que se puede hacer es la reexploración cada 12 o 24 horas. Ahí tengan en cuenta el cambio de la microbiología que habíamos mencionado, sobre todo ante una evolución que no es la deseada, hasta que bueno, el cirujano considere que no hay nada más para debridar y el cuadro clínico se vaya resolviendo. Se puede aplicar presión negativa, vacuum, eso es para que lo sepan, eso es decisión del cirujano, tiene algunos beneficios, ayuda a reducir la superficie de la herida, extrae exudado, induce la granulación e incrementa el flujo sanguíneo. Y la gangrena de Fournier puede ser una opción, la colostomía, de nuevo lo va a decir el cirujano. Recuerden que la gangrena de Fournier, el compromiso anal no es frecuente y podría llegar a reducir la carga bacteriana, la realización de una colostomía, pero no elimina la necesidad de intervenciones, entonces tampoco es algo 100% necesario. Pasando a la antibiótico-terapia de la celulitis y la erisipela, también lo vuelvo a mencionar porque muchas veces nos llegan con el diagnóstico cuando la evolución, si ingresan por una neumonía y tiene una celulitis y viene cumpliendo el tratamiento de la celulitis, evitar hacer tratamientos prolongados innecesarios. Máximo 10 días, idealmente 5 días, con los antibióticos habituales que vemos. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, para el SAMAR, lo que sea, pero lo que más quería decir, porque no es raro ver, por la duda dejárselo 15, 20 días, una semana, no, son tratamientos, estos son tratamientos cortos. O sea, si la causa no es esto y es una celulitis complicada, tiene un necrotizante, 5 o 10 días. Distinto es cuando viene una infección de piel y partes blandas necrotizante. Capaz que ya tuvieron un teórico con un grado 4 que les gritaba en la cara, nunca, 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 ¿no? Nadie se ríe. Nunca podemos asumir
que una infección es monomicrobiana. Siempre tenemos que asumir que las infecciones de entrada son polimicrobianas. Entonces tenemos que hacer un tratamiento empírico que cubra gram positivos y gram negativos, aerobios y anaerobios. ¿Está? Cuando tengan el teórico se van a acordar de mí. Tiene que ser y de amplio espectro, empírica de amplio espectro que cubran esos. ¿Está? Tenemos múltiples opciones terapéuticas para la cobertura de gram negativo, piperatazo, meropenem, imipenem, encefalosporina de tercera generación. Ya cada vez se ve más, hay que acordarse que en el paciente crítico existe una alteración farmacocinética y farmacodinámica y que las infusiones prolongadas de beta-lactámicos en cuadros graves se asocian a una disminución de la mortalidad. Entonces, que intentar ajustar tener en cuenta esas consideraciones de los tratamientos antibióticos. Después, para gram positivos, incluyendo el SAMAR de forma empírica, vancomicina es una buena opción. ¿Tá? Y ¿se acuerdan del tratamiento inicial de la paciente con la mielocrosis clostridial? Piperatazo o banco no es una mala opción empírica. Y bueno, se puede considerar asociar aminoglucósidos, no es obligatorio, pero para ampliar un poco la cobertura de de anaerobios y de gram negativo. Cuando sospechamos un síndrome de shock tóxico, en principio nunca lo podemos, no deberíamos intentar descartarlo de entrada, utilizar antibióticos que inhiban la producción de esas toxinas, ¿tá? Que son básicamente la clindamicina y el linezolid. La resistencia a clindamicina no es de lo más frecuente, pero su efecto es independientemente de la sensibilidad. Actúa, inhibe la transcripción a nivel ribosomal. Pero lo que sí es uno de los antibióticos que puede aumentar el riesgo de infecciones clostridiales. Por otra parte, el linezolid, si bien se puede considerar ante una resistencia a la clindamicina, no es obligatorio, sino que lo que queremos hacer es inhibir la producción de toxinas, y se ha mostrado en las infecciones de piel y partes blandas necrotizantes incluso está superior que la vancomicina. Este cuadro resume esto, básicamente. Hay que considerar los factores de riesgo, la presencia del SAMAR de la comunidad, perdón, del SAMAR resistente a bacterias o sensible a vancomicina. No es de lo más frecuente, pero bueno, está. Pueden existir factores de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes que están hospitalizados. El factor de riesgo siempre más importante para los multiresistentes es haber estado colonizados previamente. ¿Está? Pero bueno, no dice mucho más esto, solamente es un resumen de tener en cuenta los factores de riesgo que tienen los pacientes para tener microorganismos multiresistentes. Obviamente que después de que tenemos la sensibilidad, que descartamos todo, ajustamos el tratamiento antibiótico, no estamos obligados a seguir con piperatazo banco o lo que sea. ¿Tá? Peniclinda, doxiciclina, ciprofloxacina son opciones válidas, tanto para la peniclinda para los efectos del grupo A y para el vibrio y la hidromona, doxicipro o clinda. No hay una duración definitiva. Se recomienda un mínimo de 7 días, un máximo de 14 días. Lo que más nos va a definir la duración del tratamiento es el cuadro clínico, la evolución. ¿Tá? Si no requiere, si no persiste con disfunciones, si no requiere debridamientos quirúrgicos, es quizás la pista más importante como para tratar de definir si suspender el tratamiento antibiótico o no. Pero se recomienda un mínimo de 7 días. ¿Tá? De nuevo, no son necesarios tratamientos antibióticos prolongados innecesarios. Que muchas veces por miedo, por desconocimiento, a veces justificado, a veces no, hacemos tratamientos antibióticos de semanas. ¿Tá? Así que es recordar esas alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Ni los antibióticos solos van a curar al paciente, ni la cirugía sola va a curar al paciente.
pero nosotros no podemos esperar que los antibióticos lleguen a un área de tejido que está muerta, que no le llega sangre, básicamente. Entonces el tratamiento quirúrgico es importante. Por supuesto que todos estos antibióticos penetran a nivel tisular, incluso se ha visto, por ejemplo, eh, tanto la clindamicina, la linezolid y la dotomicina difunden a nivel tisular, tienen alta difusión, y también hay moléculas lipofílicas que pueden difundir al tejido necrótico, la piperacilina tazobactam, los carbapenémicos, sobre todo la piperacilina tazobactam, y eso es a partir de algunos estudios en necrosis pancreáticas infectadas, pero se extrapolen a lo que es las infecciones de piel y partes blandas. Pero en fin, tratar de optimizar el tratamiento antibiótico. Las infecciones prolongadas de betalactámicos en las infecciones graves, tanto de piel y partes blandas como otro tipo de infecciones, y la cirugía. ¿Ah? Ya estoy terminando. Existen terapias adyuvantes, quizás las oyeron, el oxígeno hiperbárico y la inmunoglobulina intravenosa. Ninguna ha demostrado eficacia, ninguna es obligatoria. El oxígeno hiperbárico, sobre todo, se ha propuesto para las infecciones clostridiales, pero si está disponible hacerlo, en Uruguay, realmente no sé si está tan disponible para hacerlo o en qué situación, en CTI, yo creo que no. No puede retrasar el tratamiento. Y después la inmunoglobulina, con el fin de neutralizar las toxinas, tampoco ha demostrado una evidencia que permita hacer una recomendación definitiva. Así que hasta ahora es sostén de disfunciones, cirugía y antibiótico-terapia adecuada. Última diapositiva, penúltima en realidad. Tener en cuenta que un tercio de los pacientes fallecen. La severidad la marcan muchas cosas. El Apache aumenta, cada puntaje que aumenta el Apache, aumenta la mortalidad del 16-18%. Ni que hablar de la hipotensión arterial, también son elementos de severidad que marcan el pronóstico. Pero lo más importante es el tiempo de la cirugía inicial. Eso quizás el factor pronóstico más importante. Y para eso tenemos que hacer un diagnóstico lo más temprano posible, y para eso tenemos que tener un índice de sospecha muy elevado. Y una cosa que muchas veces no pensamos, porque bueno, en CTI la preocupación pasa por otros lados, pero que muchos de estos pacientes después terminan con una discapacidad funcional, ¿no? El requerimiento 10-20%, como dice ahí, requieren eventualmente amputación del miembro afectado. Es la última diapositiva. No sé, capaz que no se alcanza a ver, ¿sabes? Este es el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Después de que entra en Mother's Milk, saca Blue Sugar Sex Magic, y después dice, no quiero saber más nada con la música, me voy a drogar a más no poder. Y empieza con infecciones de los miembros, estuvo a punto de perder los brazos por inyectarse heroína, generar abscesos. Si lo ven de cerca, después van a ver que tiene parche, que está lleno de cicatrices. Está por lo menos cicatrices y tiene ahí unos parches. No se droguen. ¿Dudas que le pueda responder Nacho? ¿Preguntas que le pueda responder Nacho?